Bueno, saludo cordial para todos. Estamos aquí en el canal Freddy P, el profe de matemáticas. Vamos a solucionar unos ejercicios de geometría básica bajo la identificación de triángulo o unos ejercicios para clasificar los triángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Para hacer esto, entonces, para clasificarlos tenemos según sus lados y sus ángulos. Entonces debemos tener en cuenta dos informaciones las cuales debemos tener en nuestros cuadernos. La primera, que se clasifican según sus lados, y según sus lados tienen tres clasificaciones. Se puede llamar un triángulo equilátero, isósceles o un triángulo escaleno. Aquí tenemos la característica de cada uno. Puede pausar el video, copiarlo, tener sus apuntes en su cuaderno. Y la otra clasificación es según sus ángulos, que se clasifican según sus ángulos en tres también: acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Y aquí tenemos las características de cada uno. Entonces, teniendo en cuenta esto, cómo se clasifica según sus lados y sus ángulos, procedemos a solucionar ejercicios. Vamos con el ejercicio 1 que dice: clasifica los siguientes triángulos según sus lados. Aquí tenemos un triángulo. Les recuerdo que la definición de triángulo es una figura que tiene tres lados y tres ángulos internos. Tres lados, tres ángulos internos. Entonces, aquí tenemos que la siguiente teoría: este lado mide B, este también mide B y este mide A, lo que significa que este lado B tiene la misma medida que este lado B. Y esta A significa que la medida es diferente, por lo tanto mide lo mismo por acá y mide lo mismo por allá. Si tenemos la teoría, nos damos de cuenta de que si un ángulo tiene dos lados de igual medida y uno de distinta medida, es isósceles. Porque el equilátero, dice que todos los lados miden igual. Si aquí dijera B, B y B, entonces fuera equilátero. Si escaleno, dice que todos los lados tienen distintas medidas. Si aquí dijera A, B y C, entonces fuera escaleno. Pero como tiene dos lados de igual medida, B y B, y uno de A, entonces decimos que este triángulo lo clasificamos según sus lados como un triángulo isósceles. Y aquí tenemos triángulo isósceles porque tiene dos lados de igual medida y el otro de distinta medida. Pasamos al ejercicio 2. Según sus ángulos. Dice: clasifica los siguientes triángulos según sus ángulos. Aquí tenemos un ángulo que mide 65 grados, otro que mide 30 grados. No conocemos la medida de este ángulo, pero la teoría nos dice que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo debe medir 180 grados. Por lo tanto, la suma de este ángulo más este debe ser 180. Entonces, yo lo que debo hacer es calcularlo de la siguiente manera. Aquí tenemos la teoría de que cómo se clasifica según sus ángulos, que es la que debemos tener en cuenta para estos ejercicios. Y empezamos de la siguiente manera. Como la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo da 180 grados, tenemos 65 más 30, 95. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? Sería 85. Por lo tanto, este ángulo mide 85. Si analizamos, este mide 85, 30 y 65. Los tres miden menos de 90 grados. ¿Y qué es lo que dice el triángulo acutángulo? Dice: tiene tres ángulos agudos. ¿Y qué son ángulos agudos? Los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Por lo tanto, los tres ángulos miden menos de 90 grados. Es acutángulo el triángulo. Por lo tanto, el triángulo es acutángulo porque tiene tres ángulos agudos. O sea que miden menos de 90 grados. Vamos para el ejercicio 3. Para conocer la medida de los ángulos teniendo indicaciones. Nos dice: el triángulo ABC, la medida del ángulo alfa es, aquí tenemos que el ángulo A mide alfa, el C mide 3 alfa y el B mide 5 alfa. Entonces, para hacer este ejercicio y teniendo en cuenta que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo da 180 grados, empezamos a solucionarlo. Y nos dice de la siguiente manera: la suma de A más B más C, o sea de los tres ángulos internos, debe ser igual a
180 grados. ¿Cuánto mide A? A mide alfa. ¿Cuánto mide B? 5 alfa. ¿Y cuánto mide C? 3 alfa. Por lo tanto, hago el reemplazo en cada una de las partes. Donde está A, coloco alfa. Donde está B, coloco 5 alfa, que es lo que me indica que B vale 5 alfa. Y donde está C, coloco 3 alfa, porque es lo que me indica que C vale 3 alfa. Y la suma de todo debe dar 180. Luego sumo 1 alfa más 5 alfa más 3 alfa, me daría como resultado 9 alfa. Entonces 9 alfa igual a 180 grados. El 9 que acompaña al alfa está multiplicando, pasa a dividir al 180. De esta manera me quedaría el alfa solo. Luego 180 dividido en 9, eso me da como resultado 20 grados. Por lo tanto, ¿cuánto mide el ángulo alfa? El ángulo alfa mide 20 grados.